buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Pedro Beltrán Informa, donde, como saben, en las últimas semanas hemos estado repasando los grandes compositores. Hoy vamos a hablar de otro grande, de Verdi, y vamos a comenzar haciéndolo con Sofía Ortiz. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien. Bueno, cuéntanos, lo primero de todo, llevas una camiseta de Verdi, explícanos el significado. Es La fuerza del destino, una de las óperas más famosas de Verdi, basada en un drama español. Muy bien, pues estás muy guapa con ella. Háblanos de quiénes fueron los padres de Verdi. El padre de Verdi tenía una pequeña taberna en el norte de Italia. La madre de Verdi era hilandera. Los dos eran muy pobres. Verdi tenía cariño a la madre, pero al padre no tanto, porque no estaba orgulloso de su estatus social. Y cuando Verdi empezó a tener más fama, el padre no estaba orgulloso con el dinero que le daba. Decía que era muy poco para él. Así que al cabo de los años firmó una orden para que les separara la relación. Ajá, bueno. ¿Y cómo era Verdi de niño? Verdi era un niño muy introvertido y muy flaco. Se guardaba todo y no lo aceptaban en ningún grupo, puesto a que no se reía, no tenía muchos sentimientos. Prefería estar en casa solo o con su madre. Sus padres, haciendo un gran esfuerzo económicamente, le compraron un pequeño piano y así se pasaba tardes y horas tocando el piano, así infinitamente. ¿Y así fue como empezó a componer? ¿Cómo aprendió Verdi a componer? Aprendió sin ningún profesor profesional, solo que se iba a las iglesias a escuchar el órgano y el organista le enseñó. Así que se fue al Conservatorio de Milán, pero no la aceptaron, puesto que no tenía buena cultura musical. Vaya. ¿Y puedes hablarnos de una ópera conocida, Don Carlo de Verdi? La ópera Don Carlos de Verdi es una de las óperas más famosas y tiene el tema de un tema histórico español, protagonizada por Felipe II, Isabel de Valois, la princesa de Éboli y el gran inquisidor. Anda. ¿Y qué problemas relata? Felipe II en su primer matrimonio tuvo a Carlos, pero se quedó viudo, entonces se quedó a cargo de Carlos. Carlos era nieto del famoso Emperador Carlos V. Emperador Carlos V. Entonces, en el programa Carlos, Rey Emperador, salen imágenes de Carlos y de Carlos V. Carlos era un niño de carácter muy difícil y era bastante problemático. También en la ópera surge una pelea entre Felipe II y Carlos. Sí. Porque Carlos le pide reinar Flandes, pero entonces él no le dejó. Flandes antes era territorio español, pero ahora es holandés. En la ópera también aparece la relación entre Felipe II y la princesa de Éboli, ¿no? Como Sí. amantes, y la relación con su esposa Isabel, ¿verdad? Carlos También, es detenido. Sí. ¿A partir de ahí qué pasa? A partir de ahí, en la escena final, aparece Isabel arrodillada enfrente de la tumba de Carlos V y le dice que va a ayudar a Carlos. Pero de repente se traga a Carlos V. Sí. Así que no pudo reinar, porque murió con 26 años o con 25, por ahí aproximadamente. Entonces reinó Felipe III, un hijo de Felipe II, pero de otro matrimonio. De otro matrimonio. La ópera es muy crítica de la Iglesia Católica y de Felipe II. Bueno, pues Sofía, muchísimas gracias por esa magnífica introducción que nos has hecho a la vida de Verdi, a cuando Verdi era pequeño y también a esa ópera tan importante, Don Carlos de Verdi. De nada. Muchas gracias. Pues continuamos y lo hacemos con Moses Beltrán. Para comprender a Verdi, pues debemos situarnos en el contexto sociopolítico en el que vivió, y eso es lo que va a hacer, a lo que nos va a ayudar Moses. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo era la situación política de Italia cuando Verdi nació? Cuando Verdi nació, Italia estaba
dividida en 3 países, ya que mucha gente quería conquistarlo porque en esa época era muy rica anteriormente. En la parte donde nació él era Austria, donde reinaba la mujer de Napoleón Bonaparte, que fue el emperador de Francia. Por la parte de Sicilia y Nápoles era de parte de España, y luego los estados pontificios, donde reinaba el Papa, pues era por el centro de Italia. Muy bien. ¿Y cuál es el papel de Verdi en la unificación de Italia? Pues Verdi hizo muchísimas óperas, de las que tenemos aquí, Sí. que iban en contra de los austriacos, ya que ellos no querían la unificación de Italia, ni los españoles, ya que querían tener más terreno. Sí. Él se puso de diputado, también seguía haciendo las óperas, en el Parlamento de Italia. Ahí fue diputado durante varios años, hasta conseguir que Italia se uniese de una vez. Cuando lo consiguió, él pudo hacerse senador en el Senado italiano. Fue un senador muy famoso. Hasta su nombre se convirtió en un lema político, ya que en todos los lugares ponía Víctor Manuel, rey de Italia, que en abreviatura significa Verdi. Ajá, bueno, interesante. Vamos a hablar ya de una de las obras, de Otelo. Háblanos de Otelo. Otelo es una de las obras que hizo Verdi. Está basada en la época del Imperio de Venecia. Otelo era el gobernador del Chipre, se lo habían dejado a los venecianos, y él estaba ahí con su mujer, Desdémona. También había muchos más actores. Iago, el tercero más importante, que es el que se considera una de las personas más mentirosas del mundo, ya que convenció a Otelo que matase a su mujer. También estaba Casio y Rodrigo. Rodrigo era amigo de Iago. Iago le metió celos a Rodrigo porque Rodrigo estaba enamorado de Desdémona. Sí. Y Casio también, un poco menos. Entonces le convenció a Rodrigo, Iago convenció a Rodrigo para que intentase matar a Casio. Cuando lo intentó no lo consiguió. Primero Iago lo que quería hacer era conseguir que Otelo se desamorase de Desdémona, consiguiendo que le metiera celos en la cabeza a Otelo de que Casio se liaba con Desdémona. Tuvo una idea muy brillante, que fue la que hizo todo, que Otelo le había regalado un pañuelo muy importante el día de su boda a Desdémona, y la mujer de Iago, que era la criada de Desdémona, se lo quitó y se lo dio a Iago. Ella no sabía para qué lo quería. Iago entonces fue a Otelo y le dijo que este pañuelo se lo había encontrado en la cama de Casio. Otelo ya se puso muy furioso. Normal. Y en esa misma noche, cuando fue a dormir con Desdémona, la mató, la ahogó. Luego, cuando vio que entró por ahí la mujer de Iago, vio lo que había hecho Otelo y empezó a gritar: «Han matado a Desdémona, Otelo ha matado a Desdémona». Todos entraron ahí, incluso Iago, Rodrigo y Casio. Rodrigo le había matado a Casio en la pelea. Y la mujer de Iago le había contado todo lo que ha hecho Iago, las mentiras que le ha contado a Otelo. Entonces Iago quería hacerlo para que no se enterase y la mató, pero ya le había dicho lo más importante, lo del pañuelo. Claro. Entonces Otelo, cuando ve lo que ha hecho Iago, mentirle para matar a su esposa, Sí. Pues mató a Iago. Luego Iago se muere. Luego entonces Otelo por última vez se suicida y se pone al lado de su mujer. Pero esa no es solo la única ópera que hizo Verdi, claramente hizo muchísimas más. Aquí, por ejemplo, tenemos a Macbeth, Falstaff, esta ópera que nos ha hablado perfectamente antes Sofía Ortiz, y muchísimas más. Aunque Otelo especialmente es más teatro porque la hizo Shakespeare, es el Otelo de Shakespeare. Muy bien, Moses, muchísimas gracias por introducirnos
en esa Italia del momento histórico en el que vivió Verdi y en esta obra, una de las obras cumbre, Otello. Gracias. A ti, Información TV. Continuamos y lo hacemos con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? ¿Cómo Muy bien. estás? Gracias. Bueno, lo primero de todo, esa camiseta que llevas, explícanos el significado. Pues es una camiseta pues, una de las más famosas óperas de Verdi, la Donna è mobile, que significa que en español que la mujer es voluble, cambiante, y es una ópera que lo que a mí me llama la atención es que lo canta un hombre libertino, mujeriego, en busca de aventuras constantemente, la canta en un bar y hacia una prostituta. Ajá. Bueno, pues dicho esto y aclarado el significado de la camiseta, vamos a meternos en materia y vamos a seguir hablando de Verdi y de las mujeres, en este caso de la relación que tuvo Verdi con las mujeres. ¿Cómo fue esa relación? Pues la cosa es que Verdi fue una persona muy introvertida, bueno, a pesar de ser un hombre pues con talante, era un hombre pues no era mujeriego, porque se casó solamente 2 veces en su vida, no se conocen amantes ni relaciones sexuales fuera de los matrimonios, en la que bueno, la diferencia de tiempo entre un matrimonio y otro fue de 2 años, fue un hombre muy fiel, la verdad. ¿Y cómo fue la primera mujer de Verdi? ¿Quién fue? Pues la primera mujer de Verdi se llamaba Margarita y empezaron con una edad de 22 y 21 años por parte de ella. Y fue un matrimonio bastante feliz porque los dos compartían su fanatismo por la música. Sí. Y solo que el padre de ella era hija de una persona importante de aquella época y tal, que estaba también era muy fan de Verdi, le encantaba la música de Verdi, entonces se podría decir que era hasta un matrimonio de 3, porque el viaje de novios se fueron los 3, en el que su objetivo era escuchar óperas en vivo, los 3, y todo era pagado por el padre de ella, porque era el que tenía dinero, porque él aún no cobraba grandes sumas de dinero por su música, aún estaba. Entonces, bueno, ella le ayudaba siempre también en su música a él y fueron muy felices. Tuvieron una hija primero, en el que después tuvieron un hijo, pero por desgracia pues la niña murió con 1 año y medio de edad. 6 meses después se le murió el niño. Qué triste. Sí, y después encima la mujer también se le murió 1 año después de la muerte de su hijo. Él cogió una depresión muy grande, evidentemente, porque de pasar de ser un hombre casado con una mujer atractiva y tener 2 hijos, pasó a uno que no tenía ni hijos, ni mujer, ni nada. Se quedó solo. Totalmente solo. Bueno, qué historia más triste. Esperemos que le fuera mejor con la segunda mujer. ¿Quién fue la segunda mujer de Verdi? La segunda mujer se llamaba Giuseppina. Y bueno, la segunda mujer era totalmente diferente a él, pero sí que aún mantenía pues sus gustos por la música. Ella era cantante y se conocieron en un ensayo de una de sus óperas. Sí. Y bueno, ella tenía muy mala fama realmente porque ella había estado con muchos amantes, tenía 3 hijos, en los cuales, bueno, esos amantes siempre han sido personas muy importantes y los hijos no los tenía ella, siempre los daba a cuidados externos y esos hijos se los ocultó siempre a Verdi para que no influenciase en su relación con él. Y bueno, estuvieron muy bien, ellas se trasladaron al pueblo donde nació Verdi. A pesar de ella tener muy mala fama, como Verdi no era muy sociable, pues no le afectaba, como que le daba un poco igual, porque siempre se ha tachado como que ella fue a Verdi por puro interés, cuando no fue así, porque estuvieron más de 50 años juntos hasta que se murieron. Y no tuvieron hijos, pero sí que le ayudaba en su música, o sea, vivieron prácticamente para la música de Verdi. Ajá, bueno. ¿Y cuáles son las obras más importantes de Verdi, Vivian? Pues Verdi, como compositor tardío que es, porque como fue autodidacta, no tenía unas bases de música sólida, se puede ver claramente que sus primeras obras tienen muchos errores y realmente bastantes correcciones.
Después, en su segunda etapa, se podría decir que son obras pues, más regulares, porque poco a poco pues, uno evoluciona y va mejorando. Su etapa más regular fue las obras que más famosas se han hecho de Verdi. Sí. Pero realmente, o sea, con la obra con la que se puede tachar de genialidad a Verdi es con el Falstaff, totalmente, y con el Otelo. Y la verdad es que tuvo bastantes influencias externas de música y bien, o sea, con el Falstaff estuvo genial. Háblanos un poquito más de esta obra maestra de Verdi. Del Falstaff. De Falstaff. Pues el Falstaff, se estrenó con 80 años, que tenía Verdi 80 años, y bueno, Verdi murió con 88 años. Muy raro en un compositor llegar a tan lejos de edad, porque es el segundo más longevo, porque Richard Strauss también llegó a los 85. Y porque normalmente morían mucho antes, sobre los 30 o 40 años. Sí. Entonces, bueno, estrenó el Falstaff, tuvo una gran repercusión, porque a Verdi siempre se le ha tachado también de muy conservador, muy poco moderno, pues ahí le dio la vuelta a la tortilla totalmente, sí. Porque incluso se volvió mucho más wagneriano que el propio Wagner. Y cambió totalmente su estilo del Falstaff. Ajá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vivian. Gracias a ti. Pues llegamos a la parte final del programa, esa que siempre protagoniza Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Buenas noches. Bueno, empezamos hablando del despliegue, como siempre. Sí, el despliegue Verdi es un despliegue muy cronometrado todo para que no se nos caiga, espero que no se caiga. Si no se ha caído ya, tranquilo. Y hemos puesto las principales óperas de Verdi, porque Verdi tiene nada menos que 28 óperas, que son muchísimas. Nos hemos centrado en lo más importante, lo más conocido, la Traviata, sin duda. Tenemos ahí nada menos que 1, 2, 3, 4, 5 Traviatas, una encima de la otra. La segunda ópera menos conocida quizás, pero más importante o más significativa musicalmente que la Traviata es Macbeth. Tenemos 2 versiones ahí, luego un ballo en máscara, que tenemos 3 versiones, es una ópera histórica sobre el asesinato del rey de Suecia. A continuación, la preciosa y maravillosa Don Carlo, o Don Carlos, porque es en Don Carlo en italiano y hay una versión francesa, se llama Don Carlos, tenemos 3 versiones. La fuerza del destino, 2 versiones, y Simón Boccanegra, que es la antepenúltima ópera de Verdi, 4 versiones, y cerrando arriba un Requiem de Verdi con Barenboim. Eso en el panel central. Aquí tenemos 3 Requiems de Verdi. El Requiem es una obra maravillosa de Verdi, qué lástima que no hiciera más obras orquestales, porque demuestra que sabía orquestar genial, por lo menos al final de su vida. La serie de Verdi, una serie buenísima de televisión, que se hizo en televisión española, no está lamentablemente en vídeo o en DVD disponible en España, pero sí tenemos el DVD italiano, que es el original, y en inglés, y un libro de la conocida periodista Ángeles Caso sobre Verdi. Y aquí tenemos las 2 óperas más importantes de Verdi, las 2 últimas, la número 27, Otelo, y número 28, Falstaff. Pues de Otelo tenemos nada menos que 1, 2, 3, 4, 5 en DVDs, más 4 CDs, o sea, 9 versiones. Tenemos el Macbeth, que es otra ópera basada en Shakespeare, también de Verdi, y Falstaff, que es la última ópera, que tenemos también 5 versiones en DVD y 3 aquí. Y luego el resto también son más óperas de Verdi. Muy interesante los dramas de Schiller, que es un autor alemán, que escribió Don Carlo precisamente, porque es muy conocido o sabido que Verdi adaptó a Shakespeare, pero es mucho menos conocido que adaptó también 4 dramas de Schiller para la ópera. Y aquí los tenemos. Esto es el despliegue que hemos traído hoy. Muy bien, pues vayamos a las películas. Películas que hay sobre Verdi recomendables. Sí, las películas que vamos a recomendar hoy, tenemos en primer lugar esta película, que es El Otelo de Verdi, pero en versión película del famoso cineasta Cefirelli. Es decir, que no es una película de la escena, sino es una película, pero cantada. Se estrenó en los cines de Alicante. Esta es otra también del mismo estilo, es decir, también película, que es un Rigoletto fabuloso con el genial Pavarotti.
Y esta es una de las películas de ópera más difundidas y conocidas también de Cefirelli y de La Traviata, que no es una ópera tan genial como Otelo, pero como introducción a la ópera es soberbia. Se la recomiendo plenamente a los telespectadores. Siguiendo con más películas, hemos traído aquí, conoce los telespectadores todos sin duda a Sofía Loren, pues aquí tenemos a Sofía Loren haciendo de Aída pero cantando. Es una película un poco más antigua pero también excelente. Y como siempre nos gusta situar en el contexto histórico a los protagonistas de nuestros programas, aquí tenemos una película portuguesa de Garibaldi, porque Verdi y Garibaldi tuvieron una gran influencia en la independencia de Italia, que por cierto está la bandera al fondo. Garibaldi en versión portuguesa. ¿Por qué portuguesa? Porque Garibaldi tuvo un largo periodo en Brasil también, y su esposa, que es Anita Garibaldi, era brasileña. Que es, esta película es una serie, no es una película, es una serie de la televisión italiana. Senso de Visconti, es muy conocida la película Muerte en Venecia de Visconti, pues aquí tenemos Senso, que tiene música de Verdi y también de Bruckner, un curioso contraste entre las dos. Sí. Y Match Point, por traer algo de cine, porque la mayoría de los fragmentos que aparecen en esta ópera son óperas de Verdi, porque los protagonistas son gente de la burguesía de Londres que les encanta Verdi y van a escuchar constantemente al Royal Opera House o Covent Garden de Londres óperas de Verdi. Esto es lo que hemos traído como resumen. Muy bien, pues es un gran resumen, un buen repertorio tenemos hoy aquí en el decorado. ¿Qué opinas sobre la vida de Verdi y su relación con las mujeres? ¿Qué opinión te merece? El gran musicólogo Jos Balán dijo en una conferencia en Alicante, en una ocasión, que me llamó mucho la atención, que la vida de Verdi era la más interesante de todas. No sé muy bien a qué se refería realmente, porque la vida de Verdi fue muy solitaria, era un hombre que no le gustaba nada las relaciones sociales. Es curioso porque él estaba constantemente en teatros de ópera, visitaba cantantes, etcétera, y sin embargo realmente solo hubo 2 mujeres en su vida y nada más, y de hecho la segunda llegó porque la primera se murió, o sea que no se puede hablar de sustitución tampoco en este caso. Es una vida diferente de las demás autores. Una cosa que me gusta mucho es que no le importaba en absoluto lo que pensaran los demás. Es muy significativo que se casara con su segunda mujer, que era una mujer de mala fama, por así decirlo, porque había tenido hijos con 3 personas, a los que había además abandonado. Eso hoy estaría mal visto, en aquella época todavía más. Se casó y se casó en secreto. Le daba igual que le criticaran, que lo que dijeran. Y eso me parece un rasgo de carácter de una personalidad fuerte, que es que los demás hablen, a mí me da lo mismo. Eso es muy positivo de su vida. ¿Cuál fue la relación de Brahms con Garibaldi? La relación de Verdi con Garibaldi fue que ambos tuvieron una unión muy grande en relación con la independencia de Italia, porque Verdi fomentaba la independencia de Italia al igual que Garibaldi. Independencia y unión de toda la península italiana. Es poco sabido que Italia tardó mucho en unificarse. En España sabemos con los reyes católicos, conocemos bien nuestra historia, pero tanto Italia como Alemania son estados muy tardíos, de finales del siglo XIX. Y Verdi se dedicó también a la política. Verdi fue diputado, luego fue senador, era una leyenda viva y tanto él como Garibaldi hicieron mucho por la independencia de Italia. Garibaldi con las armas, Verdi con las óperas. ¿Y su relación con Donizetti, Bellini, Rossini y Puccini? Hay 5 grandes compositores de ópera italianos, que son los 5 compositores que tú acabas de mencionar. Verdi es un compositor, como decía antes Vivian, de maduración muy tardía. Sus grandes óperas en realidad empiezan a partir de los 60 años, nada menos, cuando la mayoría de los compositores a esa edad estaban ya muertos. Si Verdi hubiera muerto con 50 años no sería tan importante, sin duda. Bellini murió con 33 y es un grandísimo autor. Donizetti murió loco en un manicomio con sífilis con 51 años. Puccini tampoco tuvo una vida tan larga. La relación de ellos con Verdi, Verdi en cierto sentido es el más genial, pero en la última etapa de su producción. Rossini sabía orquestar mucho mejor que Verdi. Puccini, el instinto dramático que tenía es desde el principio. Verdi es un compositor que luchó por llegar y al final lo consiguió. Bueno, estamos casi fuera de tiempo ya, pero hay 2 preguntas obligadas. Una de ellas, si Verdi tuvo continuadores y quiénes fueron. Sí, sin duda Puccini, el continuador máximo es Puccini, que es el máximo exponente de la ópera italiana en el siglo XX, muerto en 1924.
Y si nuestros telespectadores quieren iniciarse en las óperas de Verdi, ¿cuál les recomendarías para empezar? Para empezar la Traviata, aunque a mí no es la que más me gusta en absoluto, pero para empezar la Traviata, desde luego, y en versión cine, ideal. La Traviata de Cefirelli y a continuación la película, ¿por qué no?, de Otello de Cefirelli. Ver las óperas en versión cine. Ajá, muy bien. Pues nos quedamos con esa recomendación y nos despedimos hasta la próxima semana. Pedro. Muy bien, la próxima semana hablaremos de Johannes Brahms, el gran compositor alemán. Muchísimas gracias. A ti siempre, Anabel. Pues ya lo han oído, continuamos con esa serie de grandes compositores y la próxima semana será Brahms el protagonista. Hasta entonces.